Ya. Empezamos. Bien, muy buenos días, estimadas y estimados concejales. Un gusto nuevamente estar reunidos. En nombre de Dios y la Patria, damos inicio a la sesión ordinaria número 39 de fecha 11 de diciembre del 2025. Cuyos temas a tratar, el primer tema es la presentación de la modificación presupuestaria de finanzas municipales, donde expone la señorita Azucena Calderón Solís. Muy buenos días, señorita Azucena. Buenos días. ¿Aló? Hola, buen día. Ahora sí veo. Ya, buenos días. Como le conversaba en la reunión anterior, referente a las modificaciones presupuestarias que cada vez se van a hacer más frecuentes, y sobre la marcha, el jueves tuvimos consejo, el día viernes nos llega el fondo común municipal correspondiente al mes de diciembre y con ello llega el impuesto territorial, ¿ya? Y ese impuesto territorial genera que hagamos esta modificación presupuestaria porque en esa cuenta ya estamos al 100%, entonces todo lo que llegue va a tener que ser modificado por mayores ingresos. Entonces, esta es la 27ª modificación por 18.347.000 pesos. Y corresponde a mayores ingresos, como le estaba explicando. Esta cuenta ya tenemos un presupuesto vigente, ya vamos en 251.236.265 y se aumenta en 18.347.000, lo que nos quedaría un saldo de 269.583.265 como saldo percibido. Esta modificación, perdón, voy a bajarle. Esta modificación la vamos a utilizar en un saldo que nos quedó en el tema de acceso a internet. Perdón, acá no. Guardé la otra. ¿Cuál le llegó a ustedes? Espérenme un segundito. Déjame ver algo. No, me copió la otra. ¿Esa es la que llegó? Ay, 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 ay. No la tengo copiada acá. Porque íbamos con esta a modificar para la luz, para internet ya modificamos. Sí, le llegó la otra. Ay. Entonces no se puede presentar ese punto de la tabla. Pasa al siguiente punto, por favor, Azucena, el presupuesto 2026. Ya creo que es esto el que le llegó. De 3.679.500 el presupuesto. Sí. Vamos a pasar al tema presupuesto, señora Betty. Sí. Ya, ya, ahí sí. Ya, bien. El presupuesto que hemos trabajado, el otro día nos juntamos con don René, don Marcelo, don Brian, señora Betty, a trabajar el tema del presupuesto. Entre todos hicimos ciertos ajustes y que es más o menos que hoy día le presentamos, que sería la nueva propuesta de presupuesto, que aquí quiero dejar claro que no está incluido el saldo inicial de caja ni están incluidos los proyectos. ¿Ya? Eso, don Andrés, la señorita Camila, yo creo que lo van a pasar el día lunes cuando ya se vaya a aprobación. Acá solamente le voy a presentar el trabajo que teníamos hasta ese día con los concejales.
y lo que pudimos modificar. En definitiva, la cuenta de patentes municipales quedó en 176 millones, la que incluye los derechos de aseo y los otros derechos de urbanización. En los derechos de aseo, ahí llegó el colega Andrés para que me vaya apoyando, se conversaron varias cosas. Y entre una de ellas era que empecemos a trabajar ya la ordenanza para el cobro domiciliario, el cobro de derecho de aseo, pero enfocado y viendo más o menos la experiencia de otros municipios donde se puede llegar a cobrar, ¿no es cierto? La ley dice que de una cierta cantidad creo que era de, ¿cómo se llama? ¿Ah? Está buscando el dato. Pero hay un ítem que los derechos de aseo no todos pagan lo mismo. Nosotros estábamos viendo que, por ejemplo, una empresa grande de hotelería que tiene movimiento todo el año paga lo mismo que un negocio que vende un sándwich y la cantidad de aseo de basura es muchas veces mayor, a veces casi medio camión en solamente una empresa, como también son estos los desechos de todas estas empresas grandes, y vimos que estaban pagando exactamente lo mismo que un kiosco. Entonces, la propuesta de ese día era que se pudiera hacer un cobro diferenciado en las tarifas de aseo en las patentes. Esa es la primera propuesta. Y lo otro, estudiar, ¿no es cierto?, y avanzar en la ordenanza del cobro domiciliario. ¿Cómo se va a hacer? Eso es lo que hay que resolver durante el año, ¿ya? Se subió también acá en otros derechos de renta, que lo teníamos bajitos, le subieron como 3-4 millones. Otros derechos de ornato le subimos a 5 millones más, y acá el aseo en patente está a 5 millones. Entonces, primero hay que hacer esa modificación, esa propuesta que nosotros queremos, o que se trabajó, y después, bueno, según mayores ingresos se tendrá que modificar. Eso todavía no existe, por lo tanto no se puede reflejar en el presupuesto. Se subió también la cuenta de participación de impuesto territorial, que es la cuenta que estamos modificando y que el otro año debería traer mayores recursos por un convenio que hay con impuestos internos, que habla también de este tema. Entonces, aquí apostamos y subimos a 290 millones. Otras transferencias corrientes de la Subdere, también creo que le subimos, no tengo el comparativo anterior porque este es lo que le mandé a ustedes. En patentes de acuicultura también los dejamos en 200 millones, que son también cuentas que este año nos han reportado bastantes montos. También subimos multas y sanciones a 30.800.000, considerando las multas porque ya empezó a funcionar el cobro de las multas en el juzgado de policía local. Pero no, como no tenemos el dato anterior, pero sí también hablamos ese día de que hay que hacer un trabajo en la recuperación de las multas de la Municipalidad de Puerto Varas. En un principio, cuando se hizo esa gestión, Puerto Varas nos dijo que no han ido a pasar la plata, porque había una factura pendiente de la unidad de salud. Yo creo que eso ya debe estar zanjado, ya debería estar pagado, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, creo, no sé, ahí legalmente no me manejo, pero al menos si yo debo una factura por algún servicio que nos prestó, ¿no es cierto?, no nos pueden sancionar con platas que tienen que retribuirse al municipio.
Entonces se va a hacer esa gestión para hacer la recuperación de esos montos, al menos el último año, los 2 últimos años. También subimos el ítem de la participación anual en el Fondo Común Municipal, porque hasta el día de noviembre, hasta el día, 5 de diciembre, estábamos a 2 millones para llegar a los presupuestados el año anterior, y todo lo que va a llegar en diciembre, el saldo va a ser por mayores ingresos. En vehículos dejamos 10 millones en el tema de remate, a pesar de que el dictamen de la Contraloría dice que no se puede enajenar, pero aquí el colega quedó en averiguar bien ese tema, cómo es, porque a lo mejor de aquí al otro año se resuelve, así que lo dejamos presupuestado como ingreso igual. La otra cuenta, espérenme, me la pasé, creo que es no, acá está. Que en la participación, no está aquí abajo la participación. Que incluimos en el presupuesto y aumentamos los fondos FED, porque le teníamos incluido 150 millones y la verdad que recibimos 289, así que lo dejamos en 230 millones. Ahí le subimos bastante para que podamos ver también el presupuesto de gasto que casi no se movió. Y nos faltaba financiar, en el fondo, cerrar ese presupuesto con los presupuestos de ingresos. Y esas son las cuentas más o menos que modificamos ese día en reunión. También se conversó que se va a hacer una modificación a la ordenanza en los cobros de los certificados de ruralidad, que hace 15 años yo creo desde que estoy yo en tesorería que se cobran 5.000 pesos. Entonces la propuesta es que se modifique la ordenanza y se pueda hacer al 10% de la UTM, ¿ya? Para que también esto vaya variando, porque hay un precio estancado ahí. Vamos al presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto, en un principio, ¿se recuerdan que yo dije que habíamos dejado el 100% de la planta municipal presupuestada? Bueno, rebajamos el presupuesto, no la planta, en 4 grados que no se están utilizando, que son administrador, que no se ha contratado, en 2 grados técnicos que están bajos y tampoco se han utilizado, y los 2 últimos grados del escalafón auxiliar, grado 18 y 19. Como se han ido y se han jubilado colegas, han ido subiendo los grados, entonces esos grados son muy bajos. Los vamos a dejar disponibles sin presupuesto porque no se va a contratar gente en la planta este año. Entonces ahí bajó bastante nuestro presupuesto de gasto en personal. La otra modificación que se hizo básicamente fue esto quedó igual. Bienes y servicios, consumo quedó igual. Acá no podemos bajar por ningún lado ningún peso. De hecho, creo que tuvimos que subir algunos ítems. Servicio de electricidad, mantención. Aquí en mantención y reparaciones le subimos al de maquinaria. Subimos el ítem a 35 millones. Los otros servicios, publicidad, servicios generales, todo queda igual a lo presentado anteriormente. Se subió en arriendos de maquinaria 6 millones, que lo teníamos sin presupuesto. Y se ajusta la cuenta de otros servicios técnicos profesionales, se baja, se deja en 400 millones. La cuenta de desahucios también la bajamos un poquito,
La cuenta de emergencias varias la dejamos en 13 millones, considerando que este año no deberíamos comprar el combustible allá nada grande, lo teníamos más, ¿cómo se llama?, más alta la presentación anterior, y adecuamos las cuentas de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Una quedó en 10 y la otra quedó en 15 millones. Ajustamos la cuenta Prodesal, que la teníamos en 24 millones, la subimos a 25. Y en todas estas cuentas chicas fuimos ajustando y rebajando en algunas y readecuando en otras, dejándole en las cuentas de cultura, deporte y turismo un margen para contratar funcionarios, ¿no es cierto? En el caso de turismo, la persona que él pide, que en su proyección decía 1 millón de pesos para 2 informadores. No estamos rigiendo más o menos por lo que ellos presentaron, rebajamos algunas cosas que los tenemos en las otras cuentas, pero siempre queda un margen para trabajar. Acá quiero volver acá atrás. En organizaciones comunitarias dejamos cuentas que estaban, por ejemplo, adulto mayor que tenía presupuesto, la asociación de fútbol y orquesta, que también hay un compromiso para el próximo año. Se adecuó todo en organizaciones comunitarias. Fomento productivo también le bajamos un poquito, lo adecuamos en 10 millones de pesos. Y esas son, y salud y educación se mantiene en 300 y en 170. Quiero decir acá un alcance, si bien es cierto, salud está pidiendo 30 millones más, pero no nos ha mandado nada por escrito. Solamente nos dijo, necesitamos 30 millones, pero no nos han informado para qué, cómo, no hay memo, así que no estando eso tampoco podemos presupuestar algo que no está. Y hay cuentas que se han ido modificando en 500.000 pesos, en 100.000, o sea, en 1 millón de pesos, cuentas chicas, pero siempre quedando con presupuesto. Eso más o menos, no sé si algo más que sucedió ese día en la reunión, que se me puede haber ido. Ya, todo lo que es en el presupuesto, la cuenta de Subdere, PMO, equipamiento, FRIL, todo eso, y saldo inicial y saldo final de caja, se va a presentar ya para su aprobación el día 15, creo que se aprueba el presupuesto, porque ya es presentación solamente, porque esos datos todavía falta incorporarlos. De ayer, a ver, cuando nos juntamos el martes, a la fecha igual esto no alcanzamos a trabajar esos temas porque hay que mandarlo 48 horas antes, y el martes ya eran las 48 horas antes. Eso es más o menos lo que podemos presentar. ¿Alguna consulta? Concejales, cedo la palabra si tienen algo que señalar respecto al presupuesto, algo que quieran agregar, modificar, sugerir. Evidentemente en esos montos, como se pueden dar cuenta, las posibilidades de establecer modificaciones son bajísimas. Alcanzamos a cubrir los costos y obligaciones desde el punto de vista legal y quedamos con un margen bastante reducido. Sin embargo, tratamos de ajustar ingresos con gastos por un monto de total, si lo puedo mostrar arriba, un presupuesto estimado para el año 2026 de 3.600.000 millones. 3.679.500. Mis apuntes, un segundo. Eso, si lo puedes, falta el comparativo con el año anterior. Eso también, no sé si lo abordaron y lo trabajaron el año, o sea, la reunión pasada, en el comparativo, para ir viendo el margen que nosotros hemos tratado de ajustar. Claro, 3.200 fue la proyección. 3.200 es lo que llevábamos a percibido. Percibido. En noviembre. Ya. Pero la proyección fue 3.800. Sí. Claro, acá bajamos harta. Esto fue en gastos, en ingresos, espérame. Sí, pues ahí estaba, mira, muestra la planilla anterior. Claro, 470 millones estábamos pasados respecto, es que lo que pasa es que se construye, primero se construye
como lo hemos ido trabajando, pues se dan a conocer los ingresos y después la construcción de los gastos va de la mano con lo que tenemos y la proyección que hacen los equipos con un presupuesto ideal. Y evidentemente eso nos dispara en esa diferencia que se señala ahí. ¿Cuál es el deber de nosotros? Ajustar nuestro presupuesto de gastos al componente de ingresos. Y eso es lo que tratamos de hacer, insisto, en un presupuesto súper acotado y con escasa posibilidad de movimiento respecto a poder potenciar o dar pie a ciertas cosas. ¿Cuál es la tarea? Y por eso Azucena lo fue planteando, de ir buscando formas de aumentar nuestros ingresos. Dependemos en un alto porcentaje, ustedes lo pueden ver, del Fondo Común Municipal, y por lo tanto la estrategia es buscar ingresos externos propios, de carácter propio. Claro. Hay acciones también que están para el otro año, y aprovechando que está acá el abogado, que el tema de la cobranza de las patentes, que tenemos un alto monto en patentes de impaga. Y ahí tenemos que resolver cómo vamos a llevar ese tema de esa cobranza, porque eso nos está generando una morosidad que no la llegamos a cobrar. Entonces tenemos que ver cuáles van a ser las acciones, si lo vamos a hacer a través de acciones legales, una cobranza externa, nosotros mismos. Hay que hacer un plan. Y eso se ha planteado al abogado para que nos colabore en eso. Así que hay instancias para aumentar los ingresos el próximo año. Pero aún no lo resolvemos, entonces no podemos colocarlo como mayor ingreso. Bueno, el otro año tampoco va a estar el tema del combustible de llanada grande, que también es algo que igual nos ha ido ocupando mucho espacio en la adquisición y en el de combustible y en el tema de emergencias varias. Así que esperamos que esos gastos ya no estén el otro año. Y bueno, los concejales ese día se dieron cuenta que es muy difícil ajustar de dónde sacamos, dónde aumentamos responsablemente. Porque también nosotros podemos presentarle un presupuesto de 6.000 millones que no se financia. Y tenemos 6.000 millones para gastar. Pero creo que necesitamos ser bien responsables en ese sentido. Y si hay que modificar, y ahí les pido, colaboren en eso, porque ustedes al momento de construir se dan cuenta que uno hace una proyección, pero la realidad dice otra. Entonces vamos a tener que generar eso. Eso es. Cedo la palabra, concejales. Don René tiene la palabra. Bueno, en la instancia que estamos, no deberíamos estar ya en esta actividad, deberíamos estar aprobando hace rato ya el presupuesto. Y una crítica, señor alcalde, la falta de compromiso de los jefes de departamento. Yo creo que es muy fácil hacer un listado, ¿cierto?, de pedidos, como dice el dicho, en pedir no hay engaño. Pero el presupuesto debe ser trabajado, ¿cierto?, yo creo, con más participación de todos los encargados de departamento, ¿ya?, con más compromiso. Y esto no se está viendo acá porque no me parece que la señorita Azucena y con Andrés prácticamente estén haciendo el presupuesto solo. La falta de información que a nosotros no se lo está entregando. O sea, este presupuesto debería haber cargado de un montón de documentos, el cual no se lo ha hecho llegar. Así que esa es la crítica. Poco oportuno, ¿cierto?, la presentación de este proyecto. Esto deberíamos haber estado trabajando en la primera semana de octubre. Estamos cerrando el año. Así que yo les pido a los funcionarios profesionales, ¿cierto?, tener más compromiso con nuestra comuna, ¿ya? Para que no lleguemos a esta instancia, porque hoy día se está corriendo el riesgo que se apruebe o se rechace, ¿cierto?, por la demora de la presentación de estos elementos. Así que yo llamo, ¿cierto?, a ponerse más la camiseta por la comuna, ¿ya? Eso es lo que... Y también tengo algunas dudas, y aprovechando que está el abogado, está la jefe de finanzas y la jefe de control, en los pagos de las asignaciones en salud.
se pagaron durante 9 años asignaciones por desempeño difícil, que la ley claramente dice a quién le corresponde y a quién no corresponde, ¿ya? Y acá se le pagó a un grupo de personas de 17, a nosotros llegó el listado de 15, pero ya habían 2 personas que estaban desvinculados, que también fueron beneficiados con estos recursos. Estamos hablando de más de 150 millones que se fueron ahí en forma indebida. Yo creo que ahí están los 30 millones que le faltan a salud, o sea, si dejamos de pagar esas asignaciones, yo creo que ahí están los 30 millones. Ahora, para el señor abogado, o sea, ¿qué pasa cuando se paga un derecho adquirido si fue pagado en forma, digamos, que no corresponde, no ilegal, pero digo, no correspondía, ¿ya? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Corresponde devolución de esos dineros? No es un derecho adquirido porque fue en forma irregular y se empieza prácticamente de cero de nuevo. Es la duda que yo tengo y por favor si me las pueden aclarar. A ver, habló varias cosas respecto a su intervención, don René. Lo primero, señalar que el presupuesto no es la primera vez que lo estamos viendo. Por lo tanto, señalar que en cierta medida hay cierto grado de responsabilidad respecto a cómo abordamos este tema, yo creo que no corresponde. Discúlpeme, lo escuché. Por favor, solo para que me escuche. Y entonces, yo creo que no es primera vez que lo venimos trabajando, lo hemos trabajado en otras ocasiones. Evidentemente faltan anexos, faltan las metas PMG, por lo tanto, y por la misma razón, no se está sometiendo a aprobación. Se ha hecho un trabajo conjunto con el fin de poder establecer la conciencia respecto a lo que significa un limitado presupuesto tratar de moverlo, ¿ya? Por lo tanto, se ha hecho un trabajo con los funcionarios. Los funcionarios levantan sus requerimientos, levantan sus necesidades y evidentemente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ante ese requerimiento de cada uno de los funcionarios de las direcciones, ¿cierto? Poder establecer un presupuesto más acotado respecto a nuestra realidad. Porque evidentemente, no sé, se me ocurre, el departamento de obra requiere otros elementos que hoy día no los tiene. Y evidentemente tiene que levantarlos. Mira, necesitamos tal cosa, que cuesta tanto. Y nosotros nos corresponde ver si podemos o no podemos financiarlo. Por lo tanto, yo quiero señalar que no es primera vez que estamos abordando el presupuesto, ¿ya? Lo hemos venido presentando, trabajando, conociendo aún más. Sin lugar a dudas, es difícil poder jugar con un presupuesto, insisto, bien acotado. Y lo de las asignaciones, yo lo planteé en este consejo. Nosotros, en cuanto tomamos conocimiento de eso, paramos esa situación de manera inmediata y se hizo una presentación a la Contraloría. Yo estoy a la espera de la respuesta de la Contraloría. Yo puse todos los antecedentes ante la Contraloría de la República y ellos determinarán, evidentemente, cuál es la acción a seguir. ¿Ya? Eso es todo. Pero no ha sido informado el Consejo lo que se está haciendo, por eso le digo, uno llega hasta, y por eso estoy aprovechando que está la gente que podría tener conocimiento y aclarar un poco la situación. Es que la respuesta de la Contraloría no salió. Y yo le digo, y ahí veo que hay, si sumamos los 2.800.000 que se pagan en estas asignaciones mensuales en los 12 meses, suficiente de lo que les falta, de lo que están pidiendo el departamento. El tema es que no se conoce para qué son esos 30 millones que usted señala. Si existe una planificación, evidentemente se tampoco puede... no ha llegado la información de salud. Aprovecho, de hecho la funcionaria me dijo, en la sesión anterior manifestó que si habían dudas respecto al presupuesto de salud, que se le hicieran llegar y hasta acá no ha habido ninguna duda, ¿ya? De hecho a eso venía ella a plantear esa inquietud, ¿ya? Don Brian Martínez tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero, se agradece la instancia que tuvimos para poder trabajar esto un poco más anticipado. Perdón. Si vemos el comparativo, si me ayudas con el comparativo de gastos, por favor. Vemos que no estamos muy alejados de lo que es el año anterior. Claro, entonces mucho lo que se puede variar no se va a poder hacer. Ahora, sí hay tarea y la tarea importante es que esos 400 que quedan restantes se puedan ajustar un poquito más. Ahí ya... Sí. Son 300 y tanto ahora. Claro, o sea, son 300 y tanto.
Es la hora. Claro. Entonces, pero también como se señalaba, tenemos oportunidades de que se puedan ir haciendo ingresos y eso va a ir ayudando también a que durante el 2026 podamos ir ajustándonos a esto. Ahora, hablábamos justamente el alcalde usted mencionaba del tema de las dudas y también quedamos en eso con el tema del presupuesto municipal y yo envié igual un correo el 10 de noviembre con varias dudas. Entre eso necesitaba el histórico del presupuesto, el detalle de ingreso bruto y neto anual, crecimiento y crecimiento presupuestario en comparación al presupuesto de hace 2 años, variación en la contratación de personal, listado de honorarios distinguiendo entre honorario programa y honorario de suma alzada. También el listado de porcentaje de aporte y subvención entregado al municipio. Y no se me ha respondido todavía eso. También entiendo que funcionarios estuvieron con licencia y también hay una carga de trabajo, pero para poder llegar a esta instancia me hubiera gustado tener este material. Quizás desde aquí hasta el momento que aprobemos el presupuesto se me pueda enviar algo, por último. Bueno, se ha ido abordando parte Sí, de eso. pero me gustaría tenerlo en mi correo electrónico, por favor. Claro, hay cosas que hemos abordado entonces por lo mismo se aliviana un poco el trabajo para cuando lo puedan enviar y hay cosas que quizás ya no sea necesario enviar, pero me gustaría también tenerla en el correo, por favor. Eso, gracias. Ok, gracias. Señora Teresa y después don Eduardo. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quería destacar esta vez la forma en que se trabajó, la posibilidad que tuvimos los concejales. Somos responsables ahora de los pequeños cambios, las pequeñas bajas y subidas de financiamiento. Así que nomás, la tarea que nos queda, como nuestra gran casa, es regular el tema, cómo se trabajó, para por lo menos que conozcamos las personas que no estuvieron, los concejales que no estuvieron, pues ya sabemos motivos. Entonces, a través de regular los tipos de negocios, impulsar los emprendimientos, a través de las MEF, regular el tema del letrero, que fueron detalles que se fueron viendo y que se fueron ajustando al presupuesto que hoy día se presenta en conjunto. Y eso, más que nada, felicitar a la señora Azucena por su esfuerzo que ha hecho y la paciencia que ha tenido también con nosotros como concejales para trabajar conjuntamente. Eso destaco, señor colega y señor presidente. Gracias, señora Teresa. Gracias. Don Eduardo, tiene la palabra. Gracias. Primero, respecto de la reunión, yo no quedé tan claro que la reunión había quedado establecida con fecha y lugar. Yo tengo que ser súper claro en eso. Me hubiera encantado participar de la reunión, pero no había una convocatoria. Para dejarlo súper claro, eso. Después, en el presupuesto, bueno, yo lo estuve revisando y hay una duplicidad en la celda desde la forma. No va a generar una gran variación del presupuesto, pero sí, por ejemplo, de la celda 10 y 113 tienen una duplicidad y hay una... ¿De ingreso o de gasto? de ingreso, perdón, de gasto. ¿La que mandé ahora? ¿Qué celda es? La 10 y la 113. O quizás es otro... ¿La 10? Y la 113. 113. Ah, sí, pues. Sí, la podemos, es que tiene que estar... Ahí. Tienen el mismo claro, ítem es- y el mismo... Hay un error ahí en el número. Ah, acá. Es 02, ese es 02, Ah, no perdón. 01. Está en la... Sí, Listo, corregido. gracias al consejero. Porque, no, o sea, Sí. porque al momento de la votación no la podemos tener de esa Ya, forma. no, está Ya, bien. pero esos son detalles que en definitiva no van a Sí. alterar el monto. También, alcalde, yo creo que hay cosas que hay que generar una mayor distribución. Yo entiendo que, por ejemplo, el presupuesto está en combustible, está todo en un ítem, pero deberíamos distribuirlo porque, por ejemplo, dice combustible camión recolector y no está en monto cero. Entonces, cuando nosotros necesitamos el dato para saber cuánto fue lo que ejecutamos al año en combustible del camión recolector para generar un presupuesto acabado para el año siguiente, no tenemos el dato. Más detalle. Y eso es súper bueno para después construir un mejor presupuesto. Y lo mismo con maquinaria.
también es súper importante tener claridad de cuánto estamos destinando en maquinaria, porque este año se trabajó mucho con la maquinaria en caminos vecinales. Los vecinos lo agradecen mucho, pero si ese dato no queda reflejado en el presupuesto, no tenemos el dato para el relato. Entonces, la gestión municipal también se ve apalancada en base a los datos. Y siempre es súper bueno que eso se maneje, porque desde ahí se construye cómo avanzamos concretamente. Entonces, esa distribución yo creo que está súper bien hacerla. Después, ya más desde lo que a mí me gustaría ver en el presupuesto es ver cómo quedaron las solicitudes que hicieron, independiente que sabemos que, claro, no estuvieron bien hechos los presupuestos por algunos departamentos. A mí me gustaría saber cómo quedaron. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la solicitud que se hace de la mantención de las maquinarias para Cochamó? ¿Qué pasó con el presupuesto que hace la Oficina de la Mujer? ¿Les asignamos un porcentaje? ¿En qué quedamos? Porque eso es súper importante. Es importante mantener esa maquinaria, que aunque sea en un porcentaje, yo entiendo que al 100% no podemos. Es importante que la Oficina de la Mujer tenga recursos, o sea, y lo digo, o sea, no podemos tener una Oficina de la Mujer que pase el año pidiendo apoyo a empresas privadas. O sea, también tiene que tener un recurso propio. O sea, al final se ve horrible que no tenga recursos. Entonces, es súper bueno mirar eso. Entiendo que no tenemos de dónde, pero hay que ajustar también algunas cosas, porque tenemos un 48,8% de gasto en personal. Y eso nos quita también la posibilidad de ejecutar en otras partes. No quiere decir que tenemos que despedir a nadie, ni mucho menos, pero tenemos que mirar cuáles son los porcentajes que tenemos y de qué forma vamos a avanzar y cuál es la línea que tiene el municipio, cuál es la línea que va a seguir, es social, vamos a apoyar en organizaciones comunitarias, vamos a avanzar en otros programas, cuál va a ser la forma. Eso, Walter. Gracias, concejal. Don René. También aclarar, se creó un nuevo ítem, ¿cierto?, en el arriendo de maquinaria, porque como está en pana la máquina, la motoniveladora, y la reparación vale 24 millones, yo creo que sale mucho para el trabajo que hace la moto. Es más rentable arrendar unas par de horas de máquina. También en la sesión de fútbol también se le dejó unos recursos porque también estaba cero, ¿no? Sí. Disculpe, todo eso, lo de la asociación, lo de orquesta y lo otro, lo dejamos todo en organizaciones comunitarias. Sí, exactamente. Ahora, Y ahí tengo que bajar igual. Sí, y en el arriendo de máquina igual se dejó pensando en lo que tenemos que hacer, el compromiso que tenemos con la localidad de Sotomó. Sí, porque ahí nos damos con la máquina que tenemos. Sí. ¿No sé algo más, don René Gabriel? Eso. Camila, tú estabas pidiendo la palabra. Bueno, buenos días. Bueno, primero voy a agradecer la gestión que realizó Azucena, junto con Andrés. Bueno, estuve fuera casi un mes. Sin embargo, he escuchado todo lo que han propuesto, lo que venían trabajando, lo que mencionaba el concejal Eduardo, el concejal don René, concejal Brian, todos tenían propuestas y cosas así. Muchas de las direcciones comenzaron a mandar sus solicitudes. Ya dentro de esas solicitudes yo le pedí con una planificación de trabajo el para qué. ¿Por qué? Porque yo les había mencionado una situación que muchas veces hacemos la modificación por número. Sin embargo, hacer una modificación por número conlleva que yo tengo que dejar de hacer una acción para poder modificar. Entonces lo ideal es que un monto vaya acompañado de una acción. Esa acción está. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, de acuerdo al presupuesto que es súper elevado a nivel de ingreso, no podemos desarrollar todas esas acciones ahora, en una primera instancia. No tenemos una proyección, por ejemplo, de lo que es el juez de policía local. No tenemos un análisis de este municipio que podamos decir nos va a dar más presupuesto, o quizás vamos a recuperar lo invertido. Recuerden que igual se invirtió para poder dar funcionamiento a esta oficina. Entonces, hay dos comparativos que aún no lo tenemos, el próximo año sí lo vamos a tener, pero sin embargo yo apuesto de que vamos a tener una proyección por mayores ingresos.
¿Cómo vamos a tener que trabajar esta proyección de mayores ingresos? Es las actividades que no pudimos dejar establecidas ahora en un presupuesto inicial, poderla proyectar a una siguiente modificación por mayores ingresos. Dejar una nómina de las cosas que no pudimos implementar en el presupuesto ahora, al momento de hacer una proyección por mayores ingresos, no poner como esta plata me calza acá o me falta acá o acá, sino que poder decir, tenemos un margen, por ejemplo, de 10 millones de pesos y lo podemos proyectar para qué, reparar la máquina, para el tema de caminos, ayudas sociales, lo mismo que mencionaba el tema de las organizaciones, a mujer, a adulto mayor, el tema de Senadis, que igual es un aporte que tenemos que comenzar a hacer de julio en adelante, porque hasta ahí llega el programa, porque tenemos que dar una continuidad, etc. Todas estas cosas están conversadas. Sin embargo, claramente faltó a lo mejor algún nexo. Yo tengo toda esa información, yo puedo comprometer al día de mañana poder mandarle la presentación que ya estoy trabajando desde el día de ayer que retomé funciones para poder respaldar todo esto. Así ustedes también pueden tener conocimiento de cuál es la proyección que tiene cada dirección. Porque no es que la dirección no haya aportado a finanzas. Sí lo aportó, Dideco aportó, Obras aportó con su presupuesto, con su detalle. Entonces, pero efectivamente, de acuerdo, ustedes ven, los márgenes son súper bajos hoy en día porque aún no podemos generar nuestros recursos propios. Pero existe esa información, está esa información. ¿Se puede enviar? Por supuesto que sí. Así que lo que mencionaba igual el concejal Brian, en ese mismo estoy haciendo un comparativo también para que vean cuál ha sido el crecimiento, que si bien es cierto la curva no es muy elevada, ya la curva se mantiene casi constante, porque obviamente somos un municipio que solamente funcionamos con el Fondo Común Municipal en principal. Entonces, para que igual vayan conociendo eso y pucha, ojalá llegar, ahora ya fue un año como de establecer nuevas cosas, como por ejemplo el juez de policía local que se hizo en esta administración, que ya el próximo año debería darnos a nosotros una curvatura más elevada de ingresos para así tener un margen más grande de trabajar. Pero la información está, los requerimientos de los programas sociales está, el compromiso también está, fue conversado con cada uno de esos programas para poder establecer de alguna forma, con mayores ingresos, poder solventar esos gastos. Pero esto es lo que se puede hacer ahora. Había pedido Brian la palabra y después se la doy a don René. Sí, solo a modo de acotación, yo he revisado igual otros presupuestos de otros municipios y como está en otros ítems, que se divide en subítems donde está especificado para qué vaya ese recurso en específico, solicitar que para el otro año igual venga en los otros ítems, vale decir organizaciones, turismo, por ejemplo, porque así nosotros tenemos claridad en qué se va a ocupar ese fondo. Y las organizaciones también, en este caso, por ejemplo, orquesta, organizaciones de fútbol, están dentro de organizaciones comunitarias, pero no está especificado, digamos, para la vista. Entonces eso igual da una seguridad también a las organizaciones de que van a tener ese fondo y está ahí en el presupuesto, para que después no se diga, chuta, lo van a ocupar quizá en otra cosa. Entonces para que quede eso estipulado y así todos tengamos la seguridad de que eso va a ser para esa actividad. Sí, hace un poco alusión ahí a también lo que planteó el concejal Eduardo, el detalle, un poco más detallado del monto, que no parezca como una billetera única, sino que es un monto más distribuido, con mayor precisión. Don René. Alcalde, mencionar también, para la señorita Camila, que de acá de la mesa de trabajo nació también darle una vuelta a todo lo que es las patentes comerciales de la miticultura. Sí. Que nos están pagando en Cochamó, porque la ley dice que cada actividad económica debe pagar una patente municipal. Hoy día no se paga ni una. Y que ahí, luego, son hartas concesiones que están produciendo, que tienen una actividad económica que no están tributando en el municipio. Esa es una. Bueno, el tema de la recolección de basura que menciona la señorita Azucena, que también hay que darle una vuelta, porque también está por ley, que no es una cosa querer o no querer activar esos recursos. Y también en el juzgado de Puerto Montt, y también en la misma lógica de Puerto Vara, ¿ya? Que hay que hacer documentos para rescatar las plata de las multas que han salido de la comuna de Cochamó. Por la ley, ¿cuánto era de forestal? ¿Cuánto era? Ley de bosque. Y también hay unos recursos que están ahí dando vueltas que no han llegado. Sí. Nosotros, de hecho, yo personalmente inicié ya los trámites y las conversaciones para el tema del recuperar esos recursos con Puerto Vara. Y en esas reuniones de trabajo pusimos en contacto a nuestros equipos DAF, el nuestro con el de Puerto Varas, para poder recuperar esos recursos. Ahora, evidentemente,
ahí hay nadie quiere soltar recursos. Sin embargo, entonces la estrategia que estamos tratando de abordar es solicitar el pronunciamiento formal de Contraloría respecto a esta situación y que Contraloría pueda determinar esta situación si corresponde o no que nos reintegre los fondos, ¿ya? Pero evidentemente ahí hay un tema de ley de bosque que está dando vuelta, que es importante y que genera un aumento presupuestario importante, ¿ya? Quiero ser claro, nosotros, le doy la palabra de ahí, señora Cristina. Nosotros, la fuente de ingresos tiene que ser, evidentemente, buscando alternativas que nos permitan aumentar nuestro presupuesto. Y ahí está permisos de edificación, tenemos hartos lots, sobre todo en el sector cordillerano se ha estado ahí estableciendo una parcelación, entonces ahí también es donde nosotros y no lo estoy inventando yo, es la estrategia, por ejemplo, que ha utilizado la misma comuna vecina de cómo ha ido aumentando su presupuesto, es cuando va estableciendo esta identificación de estos loteos, estas segundas viviendas, evidentemente, que en cierta medida son inversiones importantes que se desarrollan en la comuna, pero no tributan en nada, tal como decía don Manuel. Señora Cristina, tiene la palabra. Bueno, más que nada hacer un alcance, que me vino a la memoria ahora, analizando un poco con referencia a las cuentas, me hicieron el alcance en un departamento de que aún están trabajando con el Excel del año 2023 en cuanto al presupuesto, de acuerdo a los ítems, las cuentas. Dicen que se ha solicitado la actualización del dato de las cuentas que coincidan con el año 2026, que estamos ahora ya trabajando. Entonces, si con el departamento de adquisición está sucediendo ese trabajo, no sé, desconozco si en otro, pero es el alcance que me hicieron llegar con respecto a la planilla Excel del trabajo presupuestario. Lo que pasa es que existe un plan de cuentas que es por Contraloría y se actualiza año a año, que Contraloría lo emite en septiembre a nosotros. Esos Excel que dicen ahí, nosotros nos damos la lata de pasarlos todos los años a un Excel. Pero no es que se ocupe, porque Contraloría nosotros nos entrega un plan de cuentas y tenemos que regirnos por ese plan de cuentas. No son cuentas que nosotros inventamos, a no ser cuando creamos cuentas, que por lo general son los proyectos. Por eso que cuando ustedes dicen queremos más detalle, Contraloría establece el plan de cuenta anual a los DAF de todo el nivel nacional. No es que nosotros inventemos esto. De hecho, les puedo mostrar hasta el plan de cuenta que nosotros nos emiten para que ustedes vean que es tal cual. Por eso que una vez teníamos que la ley, que aparece como cortado, ¿se acuerdan donde igual tuvimos ese tema? Ya, es porque Contraloría sí mismo emite su plan de cuenta. Entonces es así, se rige por esa misma dinámica. Pero, ¿quería complementar algo más respecto a eso? Sí. Si se dan cuenta, y en el mismo consejo también hicieron la acotación, ¿por qué no eliminamos cuentas? ¿Nosotros qué hacemos? Y puse este ejemplo acá porque a lo mejor Contraloría esto no lo trae, pero nosotros en esta cuenta, en la 310205, le hicimos un montón de hijitos, como le decimos nosotros, la 01 hasta la 15. ¿Por qué? Porque se nos generó un proyecto de reparación luminaria Plaza Pueblo, se crea la cuenta. Y se van creando así. Pero todas las cuentas matrices y las subcuentas son las que dice Contraloría. Todo esto que nosotros vamos agregando es solamente para un ordenamiento interno, ¿ya? ¿Y por qué trabajamos este Excel y no el de Contraloría? La verdad que para nosotros es más fácil porque ya tenemos un histórico que llevamos trabajando hace tiempo y trasladar toda esa información, por ejemplo que yo elimino columnas, pero tengo incluso datos del 2022 para como ver para atrás, por comodidad es mucho mejor trabajarlo así porque queda grabado el dato de un año para otro, pero las cuentas son las mismas y están todas las de Contraloría. Y cuando se va al programa del sistema de contabilidad que nosotros tenemos que cuadrarlas ahí. No hay nada fuera del... Eso. Sí, y finalmente, si hay funcionarios que mandan recados con usted, también esos funcionarios tienen que acercarse y hablarlo con su jefatura directa. Eso. Don René tiene la palabra. Que en el milagro pasan, ¿cierto?, en el tema de las asignaciones.
señorita Camila, aparecen algunos artículos y una ley, ¿cierto? Y uno busca la ley, por ejemplo, que a mí por publicidad, ¿cierto? La ley 18.675. 75. Sí. Sí. El título de la ley habla del Poder Judicial, ¿ya? Y ustedes mencionan el artículo 10. Y como que, claro, lo dice la Contraloría, por eso luego uno va a la ley, a lo mejor hay que echarle una repasada por las asignaciones que se están dando, porque son altas, o sea, y yo creo que ahí hay temas, no sé, por erróneos, o sea, la aplicación de esas leyes y los artículos a lo mejor no corresponden, son otras leyes. Es una duda que yo tengo. Yo les voy a reenviar a sus correos donde aparece la distribución presupuestaria de los ítems de Contraloría. Es Sí. por eso, es lo mismo. Pero es por eso, nosotros a través de eso tenemos que regir. Claro. Y las asignaciones, por ejemplo, vienen por ley. Entonces, la asignación tanto corresponde al ítem tanto, no, vienen establecidas así, tal cual. Entonces, por eso uno imputa en cada una de estas cuentas. Claro, por eso luego, cuando uno lee y busca las leyes, a lo mejor son peras y los dan manzanas. Claro, pero vuelvo a insistir, todo viene regido a través de Contraloría. Y así cuando nosotros subimos los informes contables y todo lo que, cuando vienen los errores de imputación o algo, al tiro nosotros nos arroja y hay que mejorar el error. Entonces, es todo establecido por ellos. Don Marcelo tiene la palabra. Sí, la palabra, señor presidente. Igual una forma de poder generar más ingresos dentro de la comuna es poder ver a través de renta y patente las empresas que tienen sucursales y poder generar conversaciones con la directiva de cada empresa para ver la posibilidad de cambiar a casa matrices las sucursales y poder tener aumento de ingresos. Son varias las empresas que trabajan dentro de la comuna que el pago que realiza nuestro municipio son muy bajos. Entonces la idea de poder tener conversaciones con ellos y llegar a algún acuerdo sería fenomenal para que apalanquemos más recursos para nuestro municipio. Eso principalmente. Gracias, fiscal. ¿Algo más que señalar, estimados, respecto al presupuesto? Quiero, disculpe, Azucena, alcalde, mire, en esta página de Contraloría, don René, que la abrí justamente porque quiero que ustedes también se interioricen, están todas las escalas de sueldo del sector municipal y aquí hay una, porque el año pasado el reajuste nos dijeron, en enero se reajustó y en junio. Entonces, si ustedes se van al dato, descargan la escala, ¿ya? Pueden apuntar la página para que lo vayan viendo y mire, y ahí Contraloría nos entrega la información y nos dice las asignaciones, los sueldos base, la profesional según la 20.922, la asignación directiva. Estos son los artículos como han ido saliendo estas asignaciones. Y ahí nos explica claramente, y ahí están las leyes de 18.675 que habla usted, ahí están estipuladas. Entonces, y es la misma que viene también en los sistemas, y de ahí vienen los grados. Dice, el grado 1 le corresponde el sueldo base, y así se va componiendo nuestro sueldo. ¿Y por qué también quiero hacerle mención, señor alcalde? Porque hace un tiempo hubo una polémica referente a nuestro sueldo, entonces ahí está la información. Y lo adicional que se puede incorporar, todo viene por ley. Pero todo lo dice Contraloría acá. Todo. Incluso dice cuánto, por ejemplo, un sueldo, yo soy un grado 12, no tengo ningún problema de decirlo, y estos son mis sueldos base, esta es mi asignación profesional, porque estoy en el escalafón profesional, esta asignación directiva va para los otros escalafones, la asignación municipal, la bonificación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice también cuánto hay que pagar por viático, tampoco es antojadizo. Nos dice cuál es el escalafón de los viáticos. También nos dice cuánto hay que pagar por la asignación de caja, de pérdida de caja. Entonces, está todo acá. Lo pueden buscar en Contraloría y ahí van saliendo todas las... Y eso nosotros lo proyectamos acá al presupuesto de gastos según
nuestro escalafón, que también le entregamos en nuestra planta, perdón, que le entregamos en la reunión anterior, para que tengan más claridad de cómo se conforma esto. Bien. Con la duda, señorita Azucena, que uno cuando ve el título de la ley y Tira otra ley. Claro, lo tira otra. Váyase. Está mal imputado, Por eso le pero- estoy dando el dato que ahí en esa página de Contraloría usted puede encontrar todo. Bien. Bueno, solo don Eduardo tiene la palabra. No, solo también desde la forma, que lo tenía anotado acá, pero hay que revisar la fórmula que tienen entre la celda 101 y la 103, porque es poquito, pero no está aplicado. Ya. No está aplicada la fórmula, entonces hay un descuadre también. Para que no se nos pase. Bueno, antes de pasarlo al sistema se revisa todo eso. Pero más o menos son los montos. Pero ese error de fórmula altera el monto. Sí, en 200.000 pesos, pero la altera. Pero ya está corregido, yo se lo voy a reenviar ahora todo lo que... Sí, Camila ahí estuvo Sí. trabajando. Bien, solo recordar que esto no es aprobación de presupuesto, es solo presentación nuevamente del trabajo también que se realizó con los concejales que pudieron llegar, el resto se entiende también el por qué no pudieron estar. Nos falta complementar esta información con otros anexos que hay que presentar en conjunto, que se presentan con el presupuesto, y tal como se acordó ese día, se espera poder en una sesión extraordinaria el día lunes de mediante poder establecer la sanción definitiva respecto al presupuesto. De hecho, don Andrés va a hacer llegar la documentación en EXA para el día lunes. Consulta, alcalde, la reunión va a ser un poco igual o acá. Como hay una actividad y había una sugerencia de. Porque hay un evento, no se acuerdan, con el colegio. No sabía. O sea, fue una sugerencia que salió ese día. O sea, como es tan corto, aprovechar hacer las dos cosas allá. Bueno, ahí tenemos que ver bien el tema de ajuste. Desconozco esa actividad que me está No, que fue mencionando. una sugerencia, no sé. Salió colegio? que, sí, es que se dio en la conversación, salió que habían actividades el 15 en Pocoihuén. Lo plantearon los alcaldes, o sea, los concejales. Entonces, se sugería que a lo No, mejor el sí. colegio tuvo ya su actividad. Ya. Yo desconozco. Pero esa información tampoco la de... Bien. Por lo tanto, ahí tenemos que definir bien esa actividad que no tengo idea. Ya. Ese día salió la reunión. Ahí esperamos, mediante reitero, poder someter a aprobación el presupuesto municipal. Reitero, estos son espacios de construcción y por lo tanto es aquí donde, por favor, les pido, concejales, levanten todos los requerimientos para que no nos encontremos con sorpresa o que falta algo. Estos son los momentos de construcción. Que no lleguemos ese día, oye, no estaba esto, puta madre. Podríamos haberlo trabajado anteriormente. Y que fue muy enriquecedor el trabajo que se hizo el martes porque conocen de primera instancia la problemática de cómo poder generar más ingresos para poder cubrir más cosas. Así que fue muy buena la instancia el día martes. Don Eduardo. Alcalde, para dar la última mirada, yo creo que es súper bueno que se pueda enviar el mismo Excel con las actualizaciones que se van a hacer, pero también quizás pueden venir, si se estima conveniente, las solicitudes que se han hecho de algunos departamentos. Pero es súper importante también saber cuál es lo ejecutado a la fecha. Por lo menos a mí, para mirar el presupuesto, me interesa mirar más lo ejecutado para ver cómo nos proyectamos. Eso. Claro. Quizás así es más fluido. Mira, yo creo que esa planilla es clave porque nos da el histórico, pero además el presupuesto que nosotros aprobamos para el 2025 y los ingresos percibidos por esos conceptos. ¿Ya? Y en el histórico yo le presenté solamente hasta el 30 de octubre. Se recuerdan que no pude presentar en noviembre porque todavía no estaba, le puse gasto en noviembre, pero esto es lo que nos arroja hasta el 30 de octubre. Ahora ya deberíamos tener esta semana la información al 30 de noviembre. Así que se le puede actualizar y se le puede enviar.
De que se le envíe la información, por favor, concejal. Sí, sí, por eso yo hablaba del ejecutado y la importancia que tenía de que estuviera los ítems que corresponde, porque tiene presupuestado, por ejemplo, 3 millones en camino. Entonces, este año no vamos a hacer mantención de camino, o vamos a hacer lo mismo que hicimos, o sea, perdón, el próximo año no vamos a hacer mantención de camino, o vamos a trabajar de la misma forma como se trabajó en este año en los caminos. Queda esa duda. Claro. Porque los vecinos agradecen mucho el trabajo que se hizo en los caminos. Entonces, si le ponemos 3 millones a eso, evidentemente este año gastamos mucho más. Sí. Es que si se imputan otras cuentas no estamos haciendo bien el presupuesto. Lo que pasa es que, lo que pasa es que las máquinas ocupan combustible y nosotros gastamos el combustible y tenemos un ítem de combustible. Entonces, no es que nosotros gastemos plata del ítem, por ejemplo, cuando se dice arreglo de camino, comprar material y cosas así, que la dirección de obras se tuvo con la empresa Tricam en su momento consiguiendo, entonces tuvimos esos nexos este año. Entonces, no es que el arriendo, el ítem de mejoramiento de caminos, cuando se arriendan cosas, se compra un material para, que eso este año no se hizo porque se hicieron otras gestiones. Entonces, quizás el próximo año vamos a tener que comprar material o vamos a tener que hacer, y claro, ahí efectivamente se imputa en este ítem. Entonces ahí está la... Yo entiendo que cada gasto va en su ítem, pero son 3 millones los que utilizamos en combustible para el arreglo de camino. Si es real o si es... No, por eso le digo, si tiene que ver con la distribución, si no tiene que ver, esto es a modo de ejemplo, como para que se entienda cómo tiene que estar, qué es lo que me pasa a mí al mirarlo, cómo tiene que estar distribuido. Porque pasa que después volvemos a presupuestar sobre un punto muerto. Eso es lo que yo... También quiero aclarar esas cuentas que vienen de muchos años atrás, y esas cuentas las dejábamos cuando en ese entonces los vecinos decían: nosotros queremos arreglar nuestros caminos, y nos salían de las organizaciones de campesinos y los sacábamos de esos ítems. De ese ítem también sacábamos el arreglo de pasarela. Pero ¿qué pasa? Que ahora se está cubriendo con todo lo que es financiamiento municipal. Entonces, se están arreglando lo que decía la señora B, que estamos ya en Yaguepe, por ejemplo, se han abierto varios tramos, pero salen de los ítems respectivos. Entonces, esas cuentas han ido quedando y siempre se le deja un espacio, un monto, para que después podamos modificar igual. No quiere decir que no, por ejemplo, el año pasado no se gastó ese ítem, pero no es porque no se haya arreglado caminos, de hecho se arreglaron más caminos desde muchos años anteriores, pero se están sacando de las otras cuentas. ¿Entiende? Pero hace alusión un poco a lo que plantearon delante del detalle. El concejal Martín igual lo presentó. Claro. Evidentemente, si uno ve reparación de caminos, 3 millones... Y van quedando esas cuentas ahí. Pero ¿a qué se refiere entonces específicamente con eso? Con esos 3 millones. Ya. ¿Qué es lo que es? ¿Ya? Bien, agradezco... Alcalde, antes de terminar con el consejo, mire, con referente a la modificación presupuestaria, cometí un error, de forma, no de fondo, que lo que yo le envié, están todas las cuentas bien, solamente me equivoqué y no cambié la denominación. Entonces quiero entregarle la modificación correcta, que están las mismas cuentas, y quiero que la revisen, pero solamente cambia el nombre. En vez, por ejemplo, de acceso a internet, esa cuenta es de electricidad gestión interna. Pero son los mismos montos, las mismas modificaciones. La verdad que con la premura del tiempo, ese día llegaron las plata, ese día tuvimos que hacer todo, entonces pido las disculpas y bueno, no sé si serán recibidas y no sé si será la que van a pasar a modificación. Pero con esa plata tenemos que pagar luz. Por eso quiero que presentar ese error que fue involuntario. ¿Ya? Verifiquen las cuentas, esto me lo trajo recién Marjorie, que ella fue la que me apoyó en eso. Y cuando yo hice el certificado fue que no cambié la denominación. Pero es para la cuenta de electricidad. Y vamos a verificar, a ver, acá están las cuentas. Espero que nos hayamos equivocado tanto. La 2205. Esa.
la 220501. De hecho, ustedes tienen ahí también el presupuesto para ir esto, verificando la 210 alumbrado público y la 0801 servicio de aseo. Como le digo, el certificado que yo emití, solamente hay un error en la denominación, porque las cuentas, los saldos corresponden. No sé si se toma, no sé. Se entiende, Azucena, se entiende, sin embargo no lo voy a someter a votación porque no fue entregada de manera correcta la información. ¿Ya? Se entiende y comprendo tus disculpas que solicitas, sin embargo entendemos también que ha estado sometida a harto trabajo y por lo tanto errar es humano. Vamos a someter a votación en una próxima sesión esta modificación que ya está entregada, solo hay que corregir ahí. Denominación. Finalmente, antes de pasar al siguiente punto, son las 10:20, estamos invitados igual a la licenciatura del Kinder. Señalar que, tal como se dijo en la sesión anterior, nos queda en diciembre, y aquí quiero por favor hacer un llamado a concejales que nos tengan cierto grado de condescendencia respecto a que las últimas modificaciones presupuestarias que llegan los ingresos a fines de diciembre, nosotros no vamos a tener los 5 días para enviárselos, 5 días hábiles. El 30 de diciembre llegan las últimas remesas, por lo tanto no voy a tener la posibilidad de enviárselo con 5 días de anticipación. Y por lo tanto, estimados concejales, yo les advierto, yo voy a tener que someter a votación esas modificaciones. Para que lo sepan, por favor, y lo hemos puesto en antecedente ya. El 30 de diciembre es el día en que llega la última remesa, si no me equivoco. Sí. No el 31, el 30. No, el 30. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que tomar decisiones respecto a estos ingresos que llegan, ¿ya? Para que lo sepan. Bien, concejales, como les digo, estamos invitados a la licenciatura. Podemos hacer una pausa y después volver al correspondencia y varios. ¿Les parece? Para que participemos también con los pequeños. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos después con correspondencia y con varios.